este abuso se habría realizado a un nene en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tomar comunicación con Sol, que es la mamá de este niño, de la víctima de este abuso. Sol, buenas tardes. Luciana Rubinska, Adrián Salonia, te saludamos, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Acá quería hablar sobre el caso. A ver, Sol, contanos cómo vos te diste cuenta que tu hijo estaba siendo abusado por este enfermero. Bueno, te comento, él en su domicilio es vecino mío, acá a 2 casas, tiene un templo umbanda. Yo lo conocí mediante una vecina, me acerqué por el famoso que se dice curar el empacho y eso. Él demostró ser una persona amable, todo lo que demuestra ser el día de hoy. Y bueno, empecé a tener como una amistad con él. Yo empecé a frecuentar la casa y resulta que en el transcurso de los 2 años y medio que yo tuve la amistad, él empezaba a abusar de mi hijo y yo no lo sabía. Eran distintos momentos que yo no estaba, o sea, cuando me iba al baño o cuando me iba a la casa de atrás a buscar algo, él aprovechaba a abusar de mi hijo, donde mi hijo empezó en mi casa con unos comportamientos extraños, de repente lloraba, pedía estar solo, se angustiaba, lloraba, se enojaba. Yo busqué el recurso de una psicóloga, de acá de la Salita de las Tunas. Ella lo evaluó durante 1 año, ella no se dio cuenta de lo que le estaba pasando, él no entró en confianza con la psicóloga, nunca se lo contó. Resulta que yo me acerco al Hospital Materno Infantil de Tigre por una consulta con la fonoaudióloga porque él empezaba a hablar mal, y le comento a la doctora que él está en tratamiento psicológico por sus comportamientos, y la doctora le dice que por qué él se portaba así, él le responde que no sabe. Entonces en ese momento el nene le pide a la doctora si podía hablar con ella. Entonces la doctora me pide que yo me retire del consultorio, espero afuera y empiezo a escuchar los llantos de mi hijo. A todo esto pasó un transcurso de 20 minutos, la doctora sale corriendo, va en busca de otra doctora, entran las dos, cierran la puerta nuevamente, están unos 20 minutos más y luego me piden ingresar a mí. Yo cuando ingreso lo veo a mi hijo como nunca, llorar de una forma que nunca lo vi. Entonces le pregunto a la doctora qué es lo que sucedía y ella, por lo angustiado que estaba el nene, me dice que no me puede contar. Entonces el nene rompe el llanto en ese momento y me dice a gritos: mamá, Jorgito me tocaba adelante y atrás, me metía el dedo en la parte de atrás, me amenazaba con un cuchillo en la garganta que yo no cuente porque me iba a matar a vos y a mí, y yo tenía miedo, mami, que te pase algo, me dice, y por eso nunca te lo conté. Y yo de ahí empecé a radicar la denuncia, se hizo todos los procedimientos judiciales, la Cámara Gesell dio positivo, está todo positivo, se pidió la detención y el juez de garantía, Diego Martínez, me responde a mí, el secretario, el día miércoles de esta semana, cuando me acerco, que el juez revoca la detención por faltas de pruebas. Me responde que la pericia que le hizo el médico forense dio negativo, entonces por eso, por faltas de pruebas, no pueden detenerlo. O sea, falta la única firma del juez y él no quiere firmar para que esta persona esté detenido, porque Sol, para él necesita una penetración. Sol, antes de meternos de lleno en cuál es la situación judicial, que también es estremecedor, el relato que vos estás contando, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Qué edad tenía tu hijo cuando empezó todo esto? ¿Y cuánto tiempo, lamentablemente, lo padeció? Él tenía 9 años cuando padeció esto, al tiempo cumplió los 10, y cuando yo radiqué la denuncia él tenía 10 años. El día de hoy ya tiene 11. Así que yo vengo hace tiempo con este tema. Sol, ¿dónde se concretaban los abusos? Porque la primera información daba cuenta que al trabajar él en una clínica, ahí es donde se concretaban los abusos, pero vos me decís que no. ¿Dónde llevaba adelante él esta práctica horrible, terrorosa?
en su domicilio, porque él, aparte de ser médico en la clínica de los Virreyes, que queda situado en Capital Federal, él, aparte de eso, tiene un templo umbanda en su domicilio, donde siempre hace sesiones, donde no tiene problema de que la gente lleve criaturas. Él lo que pide es que las criaturas se queden adelante por comodidad de él, porque hay galletitas, está la tele, tienen el baño, y los adultos casi siempre pedía él que se vayan atrás. Entonces, como él demostraba ser una persona que hoy en día no lo es, uno confiaba. Y ahí fue cuando sucedió los hechos. Sol, ¿era una persona que te representaba confianza? Porque vos además decís de la cercanía, de dónde vivían, ¿lo considerabas casi un familiar? En su momento sí, aparte la verdad que es un cara dura, un montón de veces compartimos charlas, mates, viendo las noticias de lo que sucede con los chicos que abusan, que los padres los dejan tirados, y él acotaba siendo un cara dura que a costilla mía estaba aprovechándose de mi hijo, o sea, y hasta el día de hoy a mí no me entra en la cabeza que él siga ejerciendo, trabajando en esa clínica, donde es una clínica privada, y el que tiene una obra social y tiene que asistir a esa clínica, él sigue atendiendo, atiende cualquier persona, o sea, estamos hablando de un niño hasta un anciano, ¿me entendés? Me parece una locura. Sol, muchas gracias por este contacto, por relatarnos lo que estás viviendo. Bueno, todo nuestro acompañamiento, vamos a seguir de cerca este caso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a hablar ahora del gabinete de Alberto Fernández. Faltan menos de 3 horas para que oficialice, para que los ministros se conozcan.